اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Si nos situamos ahora aproximadamente en el año 700-750, toda esa época, teniendo en cuenta que el profeta Muhammad alayhi salatu wa salam ha fallecido en el año 632, vamos a ver que los primeros documentos de hadith o colecciones que se empezaron a poner por escrito eran un reflejo del discurso que había presente en esa época, generalmente un discurso legal o un discurso que giraba en torno a cuestiones de fiqh o de jurisprudencia islámica. Algunos de los sucesores de los compañeros del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam o los tabi'un, te los puedes imaginar en esta época siendo referentes, ¿no? Algunos de los más referentes, siendo preguntados acerca de cuestiones, cómo debemos actuar en este caso o en este caso para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esas personas lo que hacían era citar el Corán, citar lo que les hubiera llegado del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam o cómo alguno de los compañeros del profeta en particular hubiera actuado en ese caso o actuó en un caso similar. Figuras de este tipo, Hassan al-Basri en la ciudad de Basora en Irak o por ejemplo Malik bin Anas en la ciudad de Medina, que había sido ciudad del profeta. Los textos más antiguos que han sobrevivido en lo que se refiere a colección de ahadith son los que se denominan musannaf, es decir, textos organizados por temática. Estos textos generalmente combinan citas atribuidas al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, en algunos casos los compañeros del profeta y en algunos casos opiniones legales de los eruditos e interpretaciones de los eruditos. El caso más antiguo que nos ha llegado es el Muwatta del Imam Malik. Malik, por ejemplo, registra además opiniones de eruditos de la ciudad de Medina. El Imam Malik consideraba que en la ciudad de Medina donde el profeta había vivido existía una sunna viviente que no estaba necesariamente registrada en hadices aislados, en citas del profeta Muhammad que se hubieran transmitido tal cual, sino que pervivía en la costumbre común de la gente de esa ciudad. Aquí se podría entrar en una discusión sobre si el Muwatta del Imam Malik o el Musannaf de Abdul Razzaq se podrían considerar textos o colecciones dentro de la literatura de hadith. Hay quien diría que no, que de hecho es el precursor de la literatura del hadith. De todos modos hay un elemento de literatura de hadith que existe en estas colecciones y no se puede negar, que es la obsesión con tener cadenas conectadas hasta el profeta, cadenas ininterrumpidas. Lo que sí es cierto es que en muchos de estos textos en algunos casos existen más opiniones de compañeros del profeta que del propio profeta, así que esa conciencia de solo citas del profeta todavía no está tan claramente delimitada, es decir, se entiende la sunna de otra forma, es decir, la tradición del profeta que vive en cierto modo entre sus compañeros y en este caso, en el caso del Muwatta de Malik, en la ciudad del profeta. Eruditos posteriores utilizarían estas colecciones para conocer cuáles eran las opiniones de algunos de los compañeros del profeta o para saber si algunas cosas que se habían acabado atribuyendo al profeta Muhammad realmente eran citas suyas o citas de sus compañeros. Pensemos que en esta época, en la época del Imam Malik, en la época de Ibn Jurayj, el fiqh era, la jurisprudencia islámica era algo que estaba centralizado o localizado, es decir, los diferentes juristas de las diferentes zonas o regiones practicaban la jurisprudencia en base al material que tenían disponible en esa zona. Tengamos en cuenta que los compañeros del profeta alayhi salatu wassalam se dispersaron por los territorios donde ya estaban gobernando los musulmanes, de modo que había hadices que eran bien conocidos en Siria o Egipto y en Irak todavía no eran demasiado conocidos. Si aceleramos un poco en el tiempo, nos vamos al año 780, 790, 800, 820, veremos que ya empiezan a hacer esta conciencia o esta quizás forma de acentuar citas del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam en la literatura que conocemos como los musnad. Los musnad son colecciones organizadas no por temas sino por el compañero del profeta que narra del profeta. Por ejemplo, tendremos en un capítulo todos aquellos hadices que narra un compañero del profeta, en otro capítulo todos los hadices que narra otro de los compañeros del profeta y así sucesivamente. Las escuelas de jurisprudencia islámica o enseñanza de pensamiento legal islámico se habían fundado en Medina en base a las enseñanzas del Imam Malik o en Irak en base a las enseñanzas de Abu Hanifa, se encontraron con un nuevo desafío. Un erudito llamado Muhammad bin Idris al-Shafi'i, que estudió con Malik en Medina y con los estudiantes de Abu Hanifa en Irak y además viajó en Egipto y viajó por Yemen, empezó a enseñar esta idea de que realmente la jurisprudencia solo debía basarse en el Corán y en citas del
del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Dado su papel crucial en lo que se refiere a codificar, si lo quieres decir así, la metodología legal o la teoría legal o la filosofía legal de cómo extraer información en cuanto a práctica islámica de las fuentes del Islam, a partir de aquí es cuando se empezaría a tener una conciencia muy clara de Corán y citas del profeta Muhammad. Corán y citas del profeta Muhammad como únicas fuentes absolutas de legislación islámica. Un concepto de sunna bastante más restringido exclusivamente a las palabras atribuidas al profeta Muhammad. Este tipo de literatura llamada musnad realmente tenía muchas funciones y muchas utilidades. Una de ellas es empezar a ser más rigurosos con el tema de la cadena de transmisión, porque en la época anterior ya se habían atribuido muchísimas citas al profeta Muhammad de forma equivocada. El musnad más antiguo que ha sobrevivido intacto es el de Abu Dawud at-Tayalisi. Y por cierto, el musnad más famoso es el musnad del Imam Ahmad, que tiene más de 27.500 hadices. En la época del Imam Ahmad ibn Hanbal, esta quizás característica regional que se había tenido antes se dejó de tener. Se empezó a practicar lo que se denomina los rihla o los rihla fi talab al-ilm, es decir, los viajes para compilar conocimiento, en los cuales el estudiante de conocimiento viajaba y aprendía hadices en muchos de los territorios donde compañeros del profeta habían legado conocimiento relativo a la sunna. Eso sí, en muchos casos el estudiante de conocimiento registraba todo aquello que se encontrara, independientemente de su grado de autenticidad o de sus implicaciones prácticas. Pero por supuesto, esto también iba a ser sustituido por otro tipo de literatura. Vemos claramente que existe una evolución, es decir, las colecciones que consultamos hoy en día son el producto de una evolución claramente en el tipo de literatura, en lo que se considera que se tiene que registrar, en la forma rigurosa de pedir la información, y quizás esta última etapa o esta etapa que representaría el cenit es el movimiento de los sunan y los sahih, que podríamos situar a partir del año 820 en adelante. Sunan eran obras que registraban hábitos del profeta Muhammad, como el nombre dice, generalmente se organizaban por temática, en muchos casos por temática de fiqh o de jurisprudencia islámica, y aquí es donde vemos que el compilador, es decir, las personas que compilaban estos trabajos, generalmente a los que podríamos llamar en términos generales Ahlul Hadith, la gente dedicada a la transmisión de tradiciones del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, se centraron de una forma más exhaustiva en solo incluir en estas colecciones material auténtico. Empiezan a hacer esa conciencia de hay mucho material, vamos a incluir el material auténtico y compilarlo. Generalmente se incluían en estas obras materiales que tuvieran cadenas de transmisión fuertes o impecables de acuerdo a los criterios de la persona que lo valorara y de la comunidad de eruditos. De hecho, en algunos casos, narraciones aceptadas por la comunidad de eruditos, aunque no tuvieran un grado de fortaleza tan fuerte, eran incluidos. Muchas de las colecciones dentro de este movimiento de los sunan, si lo quieres decir así, se centraron tanto en solo incluir material auténtico que fueron denominados sahih, es decir, obras sahih, obras correctas, solo basadas en hadices sahih o correctos. Había existido cierta disposición anteriormente a utilizar material débil o daif en cuestiones de jurisprudencia islámica. En algunos casos hubo eruditos que incluso daban preferencia a un hadith débil, es decir, un hadith que no pudiera rigurosamente atribuirse al profeta Muhammad. Había quienes consideraban que era más válido este hadith que un razonamiento personal. Hubo dos eruditos dentro de este movimiento de los sunan, que son Muhammad bin Ismail al-Bukhari y Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, que son los que rompieron, digamos, hasta cierto punto de una forma bastante tajante con esta mentalidad y dijeron: solamente un hadith que sea auténtico sirve, en cuestiones de jurisprudencia incluido. Bukhari y Muslim, que compartían un instructor o un maestro en común, nada menos que Ahmad ibn Hanbal, tenían una postura diferente a la del propio Imam Ahmad, que era: hay tanto material auténtico disponible que no hay ninguna necesidad de utilizar material que fuera débil de ninguna de las formas. Y de hecho, las dos obras de Bukhari y Muslim podríamos decir que son las primeras en tratar solo de utilizar o solo de compilar material con cadenas de transmisión auténticas. Esto podríamos decir que es el inicio del movimiento sahih dentro del movimiento sunan. El sahih del Imam al-Bukhari no es sencillamente una colección de hadices, cita 1, cita 2, cita 3. De hecho, es una expresión de toda una forma de ver la religión del Islam, basada en el Corán y las citas del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que fueran más rigurosamente auténticas
autenticadas de acuerdo a los criterios del compilador Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. El Sahih del Imam Muslim es bastante más sencillo, contiene menos capítulos y esas explicaciones en cuestiones legales o de jurisprudencia o de fiqh que te encuentras en Sahih al-Bukhari están ausentes en el Sahih del Imam Muslim. La influencia de Bukhari y Muslim sobre sus contemporáneos es bastante imposible que se le pase a nadie por alto. De hecho, otros autores como Ibn Juzayma, Ibn Hibban o Muhammad ibn Jarir al-Tabari compilaron también sus obras de Sahih, obras de las que apenas oímos hablar a veces. Otros compiladores de esta oleada de los Sunan incluyeron en sus colecciones material generalmente auténtico, pero en algunos casos incluyeron material pues que quizás no era tan auténtico porque no encontraban o consideraban que no había información auténtica de la Sunna sobre un tema determinado y quizás tenían que incluir algún material que no fuera tan auténtico sobre ese tema, o incluso incluían narraciones que estaban tan extendidas y tan utilizadas por la comunidad de eruditos y juristas que merecían credibilidad. Naturalmente hablamos por ejemplo del Sunan de Abu Dawud, del Jami' de At-Tirmidhi, del Sunan de Ibn Majah y del Sunan de An-Nasa'i. Podríamos decir que aquí se alcanza el cenit o lo máximo en lo que se refiere a compilaciones de la Sunna, es decir, aquí se empiezan a registrar solo materiales auténticos. Este no es el principio del registrar la tradición del profeta, sino más bien el cenit, las enciclopedias finales, donde los criterios de autenticidad y el origen de las transmisiones que se valoran más han sido claramente definidos, pero no es aquí cuando se está empezando a compilar. Esto es, como hemos dicho, el final de una evolución en lo que se refiere a transmisión y compilación. Entre el año 800 y el año 1000 aproximadamente, muchos compiladores de hadith no se dedicaron exclusivamente a compilar obras de Sunan, también compilaban mucho material en base a la temática. Quizás el tema del cual se empezó más primitivamente a hacer este tipo de colecciones de hadith basadas en la temática fue la temática del zuhud, el ascetismo o el dejar de lado la vida mundana, ¿no? Y centrarse en la última vida, centrarse en Dios, centrarse en la adoración. En otros casos estos materiales se centraban, por ejemplo, en cuestiones de ética, como el famoso Adab al-Mufrad del Imam al-Bukhari. El Imam al-Nawawi también escribiría más tarde su obra Al-Adhkar, en el cual compila y dedica a la cuestión de recordar a Dios, perfeccionar el carácter del musulmán y su relación con Dios. De hecho, uno de los libros más extendidos de este género es del propio Imam al-Nawawi, es decir, Riyadus Salihin, los jardines de las personas rectas, que se centran en cuestiones de piedad, de ética y de algunas maneras o etiquetas que mantiene el musulmán o que debe mantener. Otra temática de muchos libros son los Shama'il, es decir, libros que se dedicaban a compilar características del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, incluyendo características físicas. Quizás el libro más famoso dentro de este género es el Shama'il del Imam At-Tirmidhi. Y otro género era Dalail an-Nubuwah, textos centrados en compilar información del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam que demostrara que es un profeta, ¿no? Básicamente, quizás de una naturaleza más demostrativa, evidencialista o polémica. Muchos de estos libros que se basan en compilar material en base a su tema, podríamos decir que al igual que los musnads, no estaban generalmente obsesionados exclusivamente con el material auténtico. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.